Hace poco tuve la suerte de volver a Mendoza, la tierra del sol y del vino, un lugar único donde el sol brilla casi todo el año, creando un clima perfecto para que sus viñedos prosperen en medio de un paisaje imponente. Es el corazón de la región vitinícola más importante de la Argentina. Produce algunos de los mejores vinos del mundo, con su emblemático Malbec y su reconocimiento internacional. Bajo el sol radiante, sus tierras áridas se transforman en un verde oasis regados por los deshielos de los Andes, ofreciendo una experiencia sensorial única. Desde los viñedos hasta las bodegas, Mendoza cuenta la historia de tradición, de pasión y esfuerzo, en donde el vino se convierte en protagonista. Pero Mendoza no es solo vino, es uno de los destinos preferidos de los amantes también de la naturaleza, el turismo aventura y la cultura. En su imponente cordillera de los Andes como telón. ¿Ustedes ya conocieron Mendoza? Si tienen la oportunidad, no duden en hacerlo.